Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal. Hoy tenemos un tema bastante interesante que se llama ¿Quién contra la iglesia? ¿Cree usted que hay una fuerza, un poder, una entidad que pueda contra la iglesia, que pueda derribar la iglesia? Hoy le tenemos este contenido, recordándole que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden seguir por todas sus redes y compartirlo en sus estados y con todos sus conocidos y desconocidos también. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Realmente hay quien pueda contra la iglesia de Cristo? Vamos a leer la cita bíblica. Aquí, bueno, está el versículo del día para memorizar. Vamos a ver en el bosquejo que tenemos por ahí. Bueno, veamos Mateo 16, 18. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gracias, Señor, por su palabra que han sido leídas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero el tema es quién contra la iglesia. Muchas veces, quizás nosotros no nos hacemos esa pregunta, pero ¿quién contra la iglesia? La palabra dice, si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Es decir, si Dios está de mi lado, ¿quién contra mí? Pero ¿qué sucede? Hay algo más que eso, que realmente puede destruir la iglesia. Dice, pues, oye, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El enemigo no va a poder conmigo. Pero, ¿qué sucede? Veamos más adelante. Vamos a leer. Y hay varias cositas que pueden destruir la iglesia. Es decir, es una sola cosa. De manera sintetizando. Porque hay muchas cosas que pueden causar problemas, causar esto. Y vamos a ver. Y al terminar, pues usted va a ver la conclusión. Mire, dice en Marcos 3:25. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Le diría, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? Bueno, buscamos en Santiago, Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Volvemos otra vez aquí. ¿Qué dice la palabra? Como decíamos al principio, si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Entonces, ni mis hermanos en mi entorno, siendo yo iglesia, puede contra mí porque Dios me va a defender porque Él está conmigo. Bien. O contra usted o contra quien sea que sea la iglesia. Entonces, ni Satanás, que el Señor lo reprenda, porque dice aquí que nos sometamos a Dios, que resistamos, ni siquiera que lo reprendamos, que resistamos al enemigo y que él huirá de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que puede hacer que la iglesia caiga? ¿Verdad? El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, quisiera destruir la iglesia, quisiera desaparecer la iglesia para que las almas se pierdan. Pero no puede, porque Dios está con la iglesia.
Entonces, Satanás quiere pero no puede. Dios puede destruir la iglesia porque Él tiene el poder de hacerlo todo y destruir al mismo Satanás con todo y toda la creación. Él puede hacerlo, pero no quiere porque Él la creó con amor, con un propósito, por Él y para Él. Y dicho sea de paso, nos ha tomado en cuenta aún nosotros siendo indignos de que Él nos ame, y eso es la verdadera muestra de amor, que aún nosotros no mereciendo ser amados ni tomado en cuenta, pues Él aún así nos ama. Otra cosa, Dios puede destruir la iglesia, pero no quiere, porque la ama. El enemigo quiere destruirla, pero no puede. Es decir, en estas dos vertientes, pues no hay la posibilidad de que se destruya la iglesia. Ahora bien, ¿qué dice Marcos capítulo 3, versículo 25? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y eso ha acontecido en algunas iglesias que por diferencia de ideas y no armonizar, por falsas doctrinas, herejías, liberalismo, pues se ha dividido. A veces, y voy a mencionar varias cosas que pueden corromper una iglesia. Muchas veces no se divide, pero se corrompe. Y cuando digo se corrompe, no es que comienzan a robar, ni a delinquir, ni esto, no. Estamos hablando de doctrina. De doctrina. Por ejemplo, la iglesia es sana doctrina, o vamos a decir conservadora, porque de que todas las iglesias son sana doctrina, pero eso no es así. Entonces, son conservadores. Pero, ¿qué sucede? Los pastores, como en el caso del sacerdote Elí en el libro de Samuel, que no atendió a la crianza de sus hijos, prefirió apoyar a sus hijos que corregirlos. Y muchos saben la historia de que estas personas hacían cosas malas, de que abusaban del pueblo. Bueno, ya te ven en la guerra, cuando ellos tomaron y se llevaron el arca, bueno, pues murieron. Y por consiguiente, cuando su padre Elí recibió la noticia, pues cayó de espalda y se desnucó. Murió también, Dios lo mató tanto a los dos hijos como a su padre, que era el sacerdote. Entonces, en este tiempo, si lo traemos esto a esta fecha, de que a veces no encontramos como padre cómo apoyar o cómo consentir a nuestros hijos, entonces se busca la forma, que eso es muy indebido. La niña ya quiere ponerse el pintalabio, quiere ponerse los aretes, quiere meterse la licrita porque ve que la amiguita lo hace, porque ve que esto, porque ve que aquello, y resulta que se ve tentada. Pero ¿qué pasa? Que los padres, al darle ánimo y buscar la forma correcta de orientar a la niña, comienzan a ser presionados por la niña o las niñas, si tienen varias. A veces también las madres le gustan su cosa, y también al hombre le gusta su pela caliente, su andar con su pecho afuera, sin camisa en la calle y cosas así. ¿Qué sucede? Que si eso pasa en una casa pastoral donde son conservadores los pastores, a veces por la debilidad se olvidan del mandato de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, la iglesia conservadora, no hay como mi hijo o mi hija siga participando en tales condiciones. Yo no quiero declararla descarriada o descarriado, pero, y porque yo no quiero que mi hijo o mi hija se pierda, pero que ella está perdido. Hay que rescatarlo. Porque una cosa es que se declare descarriado y otra cosa es que esté descarriado sin declararse. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué hacen? Nada. Se hace lo imposible para que poquito a poco la iglesia se vaya corrompiendo chin a chin, y sabe que siempre hay hermanitos y hermanitas que están pujando por el liberalismo. Bueno, pues se van dejando eso, que hagan lo que quieran, lo que antes se tenían frenado,
y se va dejando y la iglesia va siguiendo el ejemplo de eso. Cuando ya todo el mundo está igual, bueno, pues ya no hay que reclamarle a nuestros hijos porque están igual que los otros y eso es parte de la norma de la iglesia ya. Pero no se hizo por toda la iglesia. Se hizo por un caso personal y ahí se corrompió la iglesia o dicha congregación. Bueno, resulta que el caso que también que se puede dar de corromper la iglesia, de llevarla al liberalismo, cuando hablamos de corromper no estamos hablando de robo, de hurto, de infidelidad, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de corrupción en la iglesia, estamos hablando de dañar la doctrina. Entonces, ¿qué sucede? Que se da el caso de que hay un hermano que tiene unos pesos, que viaja, que da buenas ofrendas, y esa persona tiene dinero y da buen sustantivo a la iglesia para ayudarnos, que estamos en construcción, que se lleva, digamos, 5 millones de pesos la construcción de la iglesia, viene ese hermano, pone 400 de un fuetazo. Ese hermano hay que darle el altar porque él dice que es cristiano y no vive como cristiano, pero ¿cómo no le negamos? No, nuestro compromiso no es con hombre ni con dinero, nuestro compromiso es con Dios. Fulana trajo tanto para el plato de la iglesia. Ganó un dinero fuerte ahí, legalmente, claro, y donó 200,000 pesos para el plato de la iglesia. O para unas losetas, o qué sé yo, que hacían falta. Bueno, ahí le da el altar para darle gracia a la iglesia. Mire, si lo dice de la puerta de la iglesia, del patio de la iglesia, por una persiana, y lo vocea duro, la gente oye y le va a prestar atención. El altar no hay que dárselo. Si no está en condición. Ahora, si está en condición, puede hasta dormir en el altar. Pero el altar de Dios se respeta. Pero a veces nos vemos motivados y empujados porque sentimos como un compromiso con esa persona y debemos sentirlo porque debemos estar agradecidos. Ahora, lo que el compromiso real es más grande, el verdadero, es con Dios. Y Dios ha establecido sus normas y no deben ser violadas y que por un par de pesos. Otra cosa es la influencia. Por ejemplo, alguien tiene algún cargo en el gobierno, ya sea un militar, un diputado, un senador, un síndico, esto que puede canalizar una ofrenda, que quizás lo ha hecho, mire, se canalizó esta ofrendita para la iglesia, bastante jugosa. Bueno, pues ya el hermano ni siquiera es cristiano, pero hay que darle el altar porque el Dios está, y la santidad se compra. La santidad se compra. La obediencia a Dios se compra. No, eso se vive. Y eso, Dios dice que su templo es santo. Y dice que no esté el impío en el Salmo 1, en la congregación de los justos. Si usted va, es por temor a Dios y es para convertirse. O para escuchar palabra de Dios, no para participar como si usted fuera santificado y lavado por la sangre de Cristo. Ahora, el día que lo haga y tiene el derecho que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todos tenemos el mismo derecho por igual porque nos han regalado. Ahora bien, primero hay que recibirlo y vivirlo, y entonces sí podemos pasar al altar de Dios, ya sea a dar un consejo, a predicar, a cantar y eso, porque es que esto no es a lo loco, esto es organizado. Y el altar de Dios se respeta no porque el altar salve. Y mucha gente dice, no, el altar es un muro ahí, es la mesa, es una mesa, el púlpito. Sí, sabemos que eso no salva, pero mire lo que le pasó al rey de Babilonia, que se juntó con su grupo para beber y profanar y cogió de los utensilios de la casa de Dios. O sea, no fue ni siquiera en el templo, fue que Dios permitió que se llevaran esos utensilios por la desobediencia de Israel, en afrenta a Israel, porque Dios no depende de utensilios, pero cuando Él dice que hay que respetar algo, hay que respetarlo. Entonces, ¿qué sucede? Viene el asunto. Ellos agarraron, cogieron de la copa de oro y eso, del altar de Dios, que estaban en Babilonia, cuando esa devastación, ¿y qué resulta? Que le apareció una mano al rey, el estando ebrio, dice Mene, Mene, Tekel, e hizo una inscripción, Mene, Mene, Tekel. Y ahí estaban buscando los sabios, que esto, que aquello, hasta que Dios, por medio de Daniel, da la revelación y dice, mira, ha sido evaluado, pesado y ha sido hallado falto. Se te quitará el reino. ¿Por qué?
Se metió con las cosas de Dios. Ah, no, eso era en el Antiguo Testamento. Sí, los 10 mandamientos son en el Antiguo Testamento. Lo que habla de la creación en el Antiguo Testamento. La profecía de que Jesucristo iba a venir en el Antiguo Testamento. Entonces, si vamos a dejar el Antiguo Testamento, quitémoslo todo y nada más tenemos el Nuevo Testamento y ya. Y eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, pues bien, algo que puede corromper las doctrinas de la iglesia. Por ejemplo, las personas que tienen dones y cargos que son líderes, verdaderos líderes fuertes. Estas personas muchas veces, si son desviados de la doctrina, tienen un poder de arrastre que pueden pues destruir. Si el pastorado se descuida, puede afectar lo que es la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, la gente que tienen el don de cántico, el don de la música, la administración, o sea, que son líderes. Entonces, si ese grupito que regularmente es, en muchas ocasiones, que le gusta que la pela caliente, que anda con la licra, que anda con los choricitos, que anda con los pechos afuera, tanto la hembra como los varones, y así sucesivamente de manera impúdica, entonces, y eso es lo que más está, la sana doctrina está atacando ahora, es el liberalismo, la mundanalidad dentro de la iglesia. Entonces, cuando eso es difícil para el pastorado, cuando la gente más activa en la iglesia, a nivel de actividades, de pro templo, de esto, de aquello, hace fuerza, porque es que tienen una fuerza y están ejerciendo un don. Entonces, lo usan contra la doctrina de la iglesia muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? El pastor tampoco debe doblegarse a eso, ya que Dios es Dios y hay que servirle en espíritu y en verdad. Así que estas fueron todas las vertientes que teníamos por el momento. Y nuestra posición es permanecer en pie, aunque pase lo que pase. Hay que servirle a Dios aún al momento de que tenemos que dar nuestra vida. Él la dio por nosotros. Así es que él dice que el que busque su vida te la perderá y que la pierda por la causa de Cristo, la hallará la vida eterna. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta la próxima. No olvide suscribirse, comentar, darle like y compartirlo por todas sus redes. Ponga su posición en los comentarios, lo que usted piensa. Piense mal, usted piense bien o piense lo contrario de lo que se está diciendo. Póngalo ahí y Dios mediante le responderemos. Así es que Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima.